El pasado 1 de mayo se hizo público el informe de la Comisión Independiente de Investigación sobre la pandemia de COVID-19 en México, en cuya elaboración participaron destacados especialistas en diversas áreas. A lo largo de 12 capítulos, este documento pone de manifiesto las deficiencias, por acción u omisión, del conjunto de acciones tomadas por autoridades federales y locales durante la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que dicho estudio se hizo a modo para perjudicar su gobierno, calificándolo como un acto vil de politiquería. ¿Qué conclusiones aborda el informe sobre el manejo de la pandemia de COVID-19 en México? ¿Qué funciones desempeñó el Estado y qué lecciones retomar como aprendizaje para el futuro? Esto y más en Lo Marginal en el Centro. El 30 de abril de 2024 se presentó el informe de la Comisión Independiente de Investigación sobre la pandemia de COVID-19 en México. En el prólogo del informe se menciona que desde finales de 2023, un grupo de académicos e investigadores de diversas disciplinas, preocupados por el impacto de la pandemia en México e interesados por derivar lecciones, buscaron hacer para futuras catástrofes una comisión independiente para conocer qué fue lo que pasó, por qué pasó, es decir, la forma en que el país sufrió la crisis. Y advierte que el balance no es bueno, ya que proyecta la sombra de una catástrofe humanitaria, sanitaria, social, educativa y económica. Entre las distintas preguntas que dicho informe buscó responder, la comisión destaca una en particular, frente a la cual gravitó mucha de la investigación, determinó su curso y derivó en conclusiones que merecen ser difundidas. Dicha pregunta fue: ¿los resultados de la gestión de la pandemia se explican únicamente por las difíciles condiciones materiales y estructurales preexistentes o también por las decisiones de política, liderazgo, rigor y seriedad de quienes condujeron la respuesta a la crisis? Para intentar también de alguna manera responder a esta pregunta, se encuentran con nosotros en Lo Marginal en el Centro Mariana Campos. Ella es directora general de México Evalúa, tiene una destacada trayectoria en evaluación de políticas públicas, es especialista en finanzas públicas, economía y gobernanza. Ha formado parte de importantes instituciones como el SAT y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Mariana es miembro de la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia. Mariana, gracias por estar en Lo Marginal en el Centro. Gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto poder platicar sobre este informe con todos los alumnos. Gracias. También está con nosotros Silvia Schmelkes, espero estar pronunciando bien el apellido. Ella es socióloga, investigadora, escritora y funcionaria. Ha escrito más de 100 textos académicos y ensayo. Fue presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. También es miembro de la Comisión Independiente de Investigación que publicó este informe. Es investigadora honoraria de la Universidad Iberoamericana. Silvia, bienvenida. Muchas gracias. También con mucho gusto de estar acá. Y está con nosotros Héctor J. Ramírez Barba. Él es diputado federal por la actual legislatura con una amplia trayectoria en política y administración pública. Es doctor en ciencias de la salud y cirujano general, maestro en administración, ha sido secretario de salud y es miembro de la Academia Nacional de Medicina. Héctor, bienvenido a Lo Marginal en el Centro. Un placer saludarles a todos ustedes. Hay que puntualizar desde el inicio que el informe presenta algunas conclusiones con implicaciones duras, sobre todo, por ejemplo, que la gestión de la pandemia fue culpable de muchas omisiones, que la política económica, como la austeridad sin matiz alguno, se convirtió en un factor que determinó la debilidad de la respuesta para la pandemia en México, también que el sistema educativo y las infancias de nuestro país resintieron el impacto de la pandemia y ocasionaron una merma en la cobertura de la calidad educativa de nuestro país, de la que aún no nos recuperamos. Con esta aclaración inicial, quiero comenzar contigo, Mariana, preguntándote qué revela el documento que se entrega sobre la magnitud del daño del COVID en la población mexicana, cómo afectó la vida de los mexicanos en las distintas áreas como economía, educación, etcétera.
Bueno, el informe es muy vasto y tuvimos a distintos especialistas desarrollando los temas. El dato que evidentemente ha trascendido más en la opinión pública y que ha sido pues citado en muchas columnas, en trabajos que se han hecho de manera posterior, ha sido el de las muertes en exceso. Yo creo que vale la pena explicar este tema porque en efecto ese año hubieron un poco más de 800,000 muertes en exceso y desde luego motivadas por el COVID. Sin embargo, no todas esas muertes podían ser evitables. Entonces, ha sido parte de la agenda de la Organización Mundial de la Salud como organismo internacional, pero también de muchas otras organizaciones internacionales, el poder entender digamos, qué países tuvieron o qué factores determinaron en los países un nivel de mortalidad más alta, ¿no? Y ahí lo que encontramos es que haciendo un trabajo exhaustivo al respecto, porque tú sabes que, bueno, también en la opinión pública y la justificación del gobierno ha sido en torno a que pues tenemos ciertos determinantes estructurales en distintos ámbitos, como es la capacidad del sistema de salud, como es las condiciones que tenemos de salud y algunos otros aspectos que hacen que, digamos, México tuviera que tener el número de muertes que tuvo, ¿no? Básicamente. Y me refiero específicamente a, por ejemplo, en términos de la capacidad del sistema de salud, pues que tenemos infraestructura limitada, que hemos tenido una subinversión crónica a lo largo de muchos años, pues el número de médicos, ¿no? Que pueden atender pacientes en México. Y también por el lado, por ejemplo, de la situación de la salud, pues sabemos que tenemos mucha población, lamentablemente, en condiciones de enfermedad crónica, como es diabetes, hipertensión. También sabemos que a las personas, a los adultos mayores, pues enfrentaban más riesgos, o sea, de tener digamos, de sufrir complicaciones por esta enfermedad. Y entonces, sin embargo, con un análisis estadístico y que se llevó a cabo, lo que se encontró es que en el caso de México, a pesar de estos determinantes estructurales, existió un número también de muertes que pudieron o se presume que pudieron ser evitables porque no son explicadas por estas variables estructurales. Y me refiero a este famoso 40%, ¿no? Estamos hablando alrededor de 300,000 muertes, ¿no? Que, digamos, nos explican por las variables estructurales que no nos ayudan. Entonces, esto de alguna manera puede ser quizás explicado por las intervenciones que se hicieron o que se dejaron de hacer en materia de política pública para tratar de atender la pandemia de una mejor manera y que pues en realidad pues no fueron tan acertadas. Y me gustaría mencionar algunas de ellas, ¿no? Que pueden asociarse a este resultado. Eh, Creo que una de ellas fue el bajo número de pruebas que se hicieron. Hubo una política prácticamente de hacer pocas pruebas. Y esto me refiero a pruebas diagnósticas para la enfermedad, para detectar la enfermedad, ¿no? Creo que esto, pues al parecer fue un error, obviamente, porque el número de pruebas está asociado con el nivel de letalidad. Es decir, en lugares donde se hacían más pruebas, la letalidad fue más baja y esto considerando contextos similares, ¿no? Claramente hubo un menor número de pruebas en localidades, municipios que tienen más bajo nivel socioeconómico, es decir, tanto educativo como de ingresos, y ahí es donde se encuentra que la letalidad fue más alta, ¿no? Entonces, parece ser que pues no solamente fue una mala idea, sino fue una idea que afectó en mayor medida a comunidades pues más aisladas, con menores posibilidades económicas y en donde pues seguramente había mucho menos presencia del sector privado y de la atención privada y que queda pues
pues, digamos, la población con menos opciones, ¿no? Entonces, yo creo que este es un aprendizaje muy importante en términos de política pública, porque creo que, digo, por ahí está Héctor Jaime y no me dejará mentir, él es bastante, bueno, yo he escuchado que ha hablado mucho del tema en los foros públicos. Tenemos que básicamente generar una red de, digo, estoy dando un ejemplo, ¿no? O sea, cómo vamos a resolver el tema de poder hacer pruebas diagnósticas en comunidades alejadas y rurales, ¿no? El tipo de red de laboratorios que pudiéramos, digamos, promover, eh, ya sea recogiendo pruebas o de qué manera, o sea, habría que pensar en ese diseño, pero yo creo que es algo que no puede volver a suceder. Creo que el otro tema también muy relevante tuvo que ver con la vacunación y la priorización de la vacunación. Tenemos que generar un contexto de toma de decisión que permita que las decisiones no se sesguen por temas políticos, que siempre sucede, obviamente, en los asuntos públicos. Y en ese sentido, la vacunación inició bien. Fue un logro que México tuviera, digamos, compra de vacunas de manera muy pronta. Hubieron retos en el mundo, hay que decirlo, o sea, sí hubo un acaparamiento, sobre todo en los países desarrollados en cuanto a la compra de vacunas, pero creo que México, para ser un país de ingreso medio, logró colocarse bastante bien en términos de esa prioridad. Sin embargo, a la hora que se definieron digamos, las prioridades de cómo se iba a ir vacunando a la población, ahí es en donde encontramos que no necesariamente se hizo caso de la evidencia internacional, de las recomendaciones que se estaban emitiendo y que tenían que, desde luego, haber considerado la vulnerabilidad de los distintos grupos, ¿no? Las posibilidades de contagio. Claramente el haber, por ejemplo, excluido a los médicos que trabajaban en el sector privado me parece que fue uno de los errores de política pública, porque pues no importa si están en el sector público o privado, o sea, claramente están expuestos al virus y bueno, pues pareciera ser que esa decisión fue más de corte político. ¿Qué pasó? Que bueno, pues también encontramos que México fue o ha sido el país en donde se ha registrado una mayor muerte de personal médico y de enfermería que murió a causa del virus, ¿no? Y estoy hablando, digamos, en términos absolutos. O sea, hay países claramente que tienen mayor población y que no alcanzaron una cifra como la que nosotros registramos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una serie, digamos, de factores que claramente señalaron en el estudio, pues que la toma de decisión pudo haber sido mejor. Y entonces nos parece que es fundamental estudiar esos aspectos y pues aprender para no repetir, ¿no? O sea, cómo podemos motivar una toma de decisión mucho más objetiva, basada en la evidencia, en la ciencia, y cómo podemos blindar este tipo de decisiones de la política o de otras prioridades que pues no abonan, ¿no? A lograr un mejor resultado. Ya si quieren, en una siguiente intervención me gustaría hablar del tema específico en el que yo contribuí, que me refiero a cómo estuvo el financiamiento del gasto en salud durante ese importante año, porque creo que vale mucho la pena escuchar este tema, no solamente porque en COVID, desde luego, no tuvimos la respuesta que hubiéramos esperado de parte del gobierno, sino que enfrentamos además una subinversión crónica en el sector salud en México y necesitamos atender ese tema urgentemente, precisamente para lidiar con muchos de los problemas que tenemos a nivel estructural, así como también para pensar en ser mucho más resilientes ante una futura pandemia. Sí, muchas gracias. Héctor, quería preguntarte, ¿cuáles son las principales conclusiones que observas que arroja el informe de la Comisión Independiente sobre el manejo de la pandemia del COVID en México? ¿Cuál fue la magnitud del daño del COVID en nuestro país? Mira, primero me gustaría, si me lo permites, hablar un poco del informe y su redacción, porque me parece que es importantísimo definir si los actores que lo elaboraron son actores capaces. Es decir, si la gente que participó es gente que es reconocida, porque es un informe para empezar, además de ser una comisión independiente, pues nace así, francamente, con independencia absoluta de lo que es el gobierno y de sus autoridades. Claramente ha sido descalificado, pero me parece que la parte más relevante del informe es que a pesar de que el gobierno federal
siempre se negó a que convocáramos a una comisión independiente que pudiera apoyar durante la pandemia las decisiones que estaban tomando. Surge esto ya casi al término una, de un actuar que el propio informe lo revela como muy deficiente. Yo le llamo negligencia criminal, una negligencia criminal de la pandemia. Yo creo que los autores que hicieron este informe son autores muy competentes, que lo que ahí señalan es digno de análisis. Además de este programa, es qué vamos a hacer con ese informe. Tiene, a mi juicio, tres características. Es quién lo escribe, luego para qué lo escribe y luego qué es lo que se escribe de él. Es un informe muy vasto, más de 400 páginas, que claramente los datos y las evidencias que ahí están señaladas son los propios datos que proporciona el gobierno federal o bien que fue el gobierno federal obligado a dar esos datos. Por ejemplo, en algunos temas el informe me parece reducido. Cuando señalábamos, yo tuve la oportunidad de comentarlo como actor del legislativo, pues que muchas de las cosas que se pudieron haber hecho y que no están muy ampliadas en el informe, es la tarea del Poder Legislativo o la tarea del Poder Judicial, que fueron en este mecanismo de dictadura sanitaria casi siempre abolidos. Es decir, todavía hoy, a casi 5 años ya de que empezó este tema de la pandemia, pues nos encontramos con que no es un tema que se haya tratado formalmente en el Congreso. La oposición de Morena y de sus diputados aliados hizo que jamás se sesionara y que un organismo tan relevante para las pandemias como es el Consejo de Salud General tampoco sesionó nunca cuando esto ocurrió. Entonces, yo sí creo que hay mucha tarea por hacer con este informe independiente al cual yo alabo que se haya hecho. Qué bueno que hubo los fondos suficientes y la transparencia para manejar, pues que ahí están los datos para que repasemos, como bien decía Mariana, con mucha atingencia. A ver, pues ya lo vivido y pasado, ese es un tema. Si tendrá que haber aspectos judiciales por estos presuntos, claramente marcados, mortalidad en exceso, que tuvo que ver con las decisiones fuera de la evidencia científica que en su momento se tomaron, bueno, pues ya se estará juzgando en el Poder Judicial, ya sea nacional o ya sea internacional en un futuro cercano. Pero lo que es más importante, el informe es convocar a través de tu programa, a través de lo que se ha hecho en las columnas, a que revisemos y que el gobierno tenga la sensibilidad de poder estudiar qué más cosas podríamos hacer en un futuro, al menos con un decálogo de acciones. Voy a mencionar la primera, cómo realmente fortalecemos el sistema de vigilancia epidemiológica, ¿ves? Mira, Guanajuato es un país del mismo tamaño que Dinamarca y el Seguro Social hacía las pruebas acá en Guanajuato y las mandaba a la raza, llegando casi siempre de 7 a 10 días tarde, cuando era el momento de poder saber cuánta gente se contagiaba. Entonces, me parece, con esto yo concluiría mi primera participación, que este informe es valiosísimo por la gente que lo redactó, de dónde sacó los datos y las conclusiones que sacan claramente no han sido discutidas hoy por el gobierno federal y vale la pena que hagamos un esfuerzo como sociedad para que este informe se documente de discusión en el Congreso de la Unión. Hemos ya hecho algunas solicitudes que han sido negadas a través del grupo mayoritario, pero tenemos que aprender para que en un futuro próximo no vuelva a ocurrir un desastre de esta magnitud, que claramente cuando habla uno del número de huérfanos, del número de familias que se vieron enlutadas, y como dice Mariana, del número de personas que cayeron en pobreza por este tipo de motivos, vale la pena señalar. Y ahora más sí quiero concluirte como médico y como legislador, un tema que sí me preocupa. Cuando una persona comete un acto de negligencia médica, de impericia o de dolo, se revisa perfectamente en el Poder Judicial. Cuando son 300,000, no puede pasarnos lo que decía un líder ruso ya fallecido. Cuando una persona muere es una tragedia, cuando 300,000 personas mueren en exceso sin explicarse porque estaban obesos o porque fumaban, o todo este tipo de pretextos que utilizó el gobierno federal para explicar esta gran tasa de mortalidad, debe de tener una repercusión judicial, deben de ser sometidos a juicios los que tomaron decisiones o los que dejaron de tomarlas, como es claramente el caso del secretario de Salud Federal,
el doctor Carlos Alcocer, que nunca fungió como secretario, que avalaba todo lo que el subsecretario López-Gatell decía, y que este informe, aunque no se señalan por nombre y con apellido como yo lo estoy haciendo, claramente eran los responsables de la política sanitaria a la luz de un Consejo de Salubridad General que también se dio a sus atribuciones y tuvo como final último que despidieran a los actores incómodos como fueron la Universidad Nacional Autónoma de México, el Politécnico Nacional, la Sociedad Mexicana de Salud Pública, entre otras instituciones serias. Pues vale la pena que México no se olvide y que este informe, que es por una comisión independiente, si tuviera que ratificarse los datos por una comisión oficial nombrada por el Congreso, nombrada por el Ejecutivo, y que se revisaran esos datos y llegamos a las mismas conclusiones, tiene que tener repercusiones. ¿Ves? Entre ellos mi cuñado médico que no fue vacunado y que falleció. Muchas gracias, Héctor. Silvia, sabemos que de alguna manera la pandemia tuvo consecuencias en distintas esferas de la sociedad mexicana y creo que precisamente tú has escrito sobre la cuestión educativa, participando en el informe de la Comisión Independiente. ¿Cuáles son las consecuencias, dirías tú, que hoy padece la sociedad mexicana en términos de educación y sociales a consecuencia del mal manejo de la pandemia en México? Sí, sí, pues muchas gracias. Sí, yo creo que, bueno, desde luego que la pérdida de vidas es la consecuencia más grave y de eso pues ya han hablado aquí mis compañeros de mesa. Pero también hay repercusiones sociales que además tienen, digamos, la característica de que son de mediano y largo plazo, ¿no? No son repercusiones que se terminan ahora que ya acabó la pandemia, ¿no? Sino que, bueno, pues dejan sus secuelas durante muchísimo tiempo. Y las consecuencias más importantes de la pandemia, negativas de la pandemia en materia educativa, se deben fundamentalmente al tiempo tan largo que las escuelas permanecieron cerradas. Las escuelas en México permanecieron cerradas durante 53 semanas. 53 semanas son prácticamente 2 años de ciclo escolar, ¿no? De tiempo real escolar. Y somos el 8º país del mundo que más tiempo cerró las escuelas. Incluso cuando ya las actividades no esenciales estaban funcionando, las escuelas seguían cerradas. No hubo ninguna prisa en regresar. Y desde luego que la falta de contacto directo con los docentes y el mal funcionamiento del aprende en casa, que bueno, pues fue la opción que se tomó de pues dar clases por la vía de la tecnología y fundamentalmente por internet y televisión, bueno, pues eso también tuvo como consecuencia 3 consecuencias fundamentales. La primera y muy, muy grave es la pérdida de cobertura. Por primera vez en la historia educativa reciente del país, desde la fundación de la Secretaría de Educación Pública en 1921, decae la cobertura de todos los niveles educativos, ¿no? O sea, tanto educación preescolar, de manera muy especial preescolar y educación media superior, pero también de educación primaria y educación secundaria. Es decir, la curva que siempre iba hacia arriba, en este momento fue hacia abajo, y aunque se ha recuperado un poco en estos últimos años ya de pospandemia, todavía no alcanzamos los niveles pospandemia. Entonces, bueno, pues tenemos ahí abandono que se debió a razones pues económicas, desde luego todos sabemos, a razones de salud también, que las personas tuvieron que dejar de estudiar porque tenían que cuidar a sus parientes, y también a razones de naturaleza educativa porque la manera como el Estado mexicano decidió abordar la educación en la pandemia pues implicaba que no había una interacción directa, desde luego no con los docentes, pero tampoco con la tecnología. Y entonces, pues los estudiantes, que son todos ellos diferentes, se enfrentaban a una clase exactamente igual, que tenía su propia secuencia, y en un momento dado, si no entendió lo que estaba sucediendo en esa clase, pues ya la siguiente le entendía menos y de ahí en adelante hasta que abandonaba, ¿no? Entonces el abandono escolar tiene que ver con eso y tenemos ahí pues un reto enorme de recuperar a esos estudiantes que perdimos y que todavía están fuera de la escuela a pesar de estar en edad de educación obligatoria. Esa fue la primera. La segunda fue la pérdida de aprendizajes, que yo creo que es lo más grave, ¿verdad? O sea, desgraciadamente también tenemos poca información acerca de los aprendizajes porque, como ustedes saben, a partir de esta administración ya no hay evaluaciones que están basadas en muestras representativas y que se hacen públicas. Entonces, el dato, digamos, más fidedigno que tenemos es la prueba PISA. La prueba PISA se aplica cada 3 años, en esta ocasión fue cada 4 debido justamente a la pandemia, pero tenemos mediciones de 2018 y de 2022, y esa comparación nos indica que efectivamente hubo pérdidas muy fuertes de aprendizaje,
En el caso de matemáticas descendimos 14 puntos, casi 14 puntos, 13.8, 15 puntos equivale a un grado escolar. Entonces, lo menos que podemos decir es que perdimos un grado escolar, ¿no? En este caso, pues con los muchachos de 15 años, que son los que están terminando su educación básica, ¿no? En el caso de matemáticas, en América Latina fuimos el segundo país que más puntos perdimos, ¿no? Además de eso, bueno, también eso sucedió con digamos, menos intensidad en lectura y en ciencias. Estos datos vienen siendo corroborados por otros ejercicios que hizo la sociedad en materia de evaluación para ver cómo estábamos, porque no teníamos manera de informar a la sociedad cuántos aprendizajes habíamos perdido. Mi universidad, la Universidad Iberoamericana, aplicó en línea una prueba Planea, la hizo voluntario y pudo comparar la misma prueba Planea que se aplicó en 2017 y con los resultados pudo comparar, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso del lenguaje, si bien el 50%, 49 y algo, estaba en el nivel más bajo, que es inferior al básico, en el 2017, para después de la pandemia, este porcentaje había subido a 70%, ¿no? Y algo similar sucede en el caso de matemáticas. Entonces, las otras evaluaciones que no son representativas, que no son tan rigurosas como PISA, corroboran los resultados de PISA de que en efecto hubo pérdidas de aprendizaje. Y esto afectó de manera importantísima, bueno, desde luego a las regiones más pobres, que son las que menos contacto tuvieron con la tecnología y las que tuvieron que desertar porque no entendían lo que estaba sucediendo, pero también a los niños y niñas que están en los primeros grados de educación, porque ahí es donde se adquieren las habilidades fundamentales que permiten después seguir aprendiendo. Entonces, los niños que estaban en primero, segundo, hasta tercer grado, que estuvieron frente a un televisor o frente a una página de internet, con esta dificultad que ello implica para una educación sistemática, pues no aprendieron a leer y escribir y tampoco aprendieron a calcular, ¿no? Y bueno, entonces es muy difícil que aprendan las otras cosas que dejaron de aprender justamente por la pandemia. Y cuando uno ve qué sucede después de la pandemia, uno diría, bueno, pues como todos los demás países del mundo, empezaron a recuperar aprendizajes perdidos, a tener mecanismos de aprendizaje acelerado, a añadir horas al horario escolar, a añadir días al calendario escolar. Bueno, nada de eso ocurrió en México, ¿verdad? Sino que al contrario, México se dedicó a cambiar el currículum, a hacer una reforma curricular sumamente profunda, de muchísima envergadura, y ahí se le fue la energía a la Secretaría de Educación Pública. No tuvo la energía para atender la tragedia que significó la pandemia, ¿no? Entonces, ese fue la segunda consecuencia. Y la tercera fue la brecha de desigualdad aumentó, ¿no? Siempre hemos tenido una desigualdad educativa, pero pues por todas estas razones que ya mencioné, en el caso de México esa desigualdad aumentó. Los estudiantes que están en el nivel más bajo de la prueba PISA, por ejemplo, que son los que no logran los aprendizajes básicos que le permitirían pasar al siguiente grado escolar para seguir aprendiendo, crecieron en un 11%. Entonces eso nos da una idea muy clara de cómo las desigualdades crecieron, y también hay desigualdades regionales. El sur del país quedó mucho más atrás que el norte del país, y desde luego socioeconómicas, ¿no? Es decir, por ejemplo, el gasto en salud, el gasto en educación disminuyó porque se tuvo que dedicar a salud, ¿no? Y entonces el gasto disminuyó muchísimo más en aquellos deciles que tienen menos ingresos. Y eso también explica cómo las desigualdades aumentan. Eso es. Sí, muchas gracias, Mariana. También, como decíamos, había participado en la redacción, perdón, de la comisión del informe. Quería preguntarte cómo se gestionó la pandemia en relación con las finanzas públicas, cuáles fueron las conclusiones a las que llegaste tú particularmente y tu contribución para el informe de la comisión independiente. Sí, bueno, lo que nosotros vimos y estuvimos, de hecho, durante ese año construimos un conjunto de indicadores que hemos seguido desde entonces, y estamos puntualmente registrando lo que sucede en el gasto en salud. Y lo que encontramos, es importante dar un contexto. A ver, analizamos los últimos 3 sexenios, o sea, los 3 sexenios previos al actual, y encontramos que definitivamente lo que fue el sexenio de 2000 a 2006, el del presidente Fox, y luego el de Calderón, tuvieron importantes aumentos en el gasto de salud, ¿no? Estamos hablando de que durante el sexenio
tuvieron aumentos de alrededor de 40% en total, ¿no? Entre el inicio y el final. Y también, hay que decirlo, hubo un crecimiento de los ingresos públicos que no hemos observado en los últimos 2 sexenios. Sin embargo, en el caso, por ejemplo, del sexenio de Peña Nieto, que tuvimos una tasa global de crecimiento de los ingresos de alrededor del 15%, pues el gasto en salud quedó prácticamente estancado, ¿no? Al inicio de este sexenio, el primer año, que fue justo el previo a la pandemia, lo que nosotros encontramos es que lamentablemente hubo un decrecimiento del gasto en salud. O sea, 2019, que fue el año previo a la pandemia, pues fue un año trágico en términos de financiamiento a la salud. Este importante subejercicio o recorte, lamentablemente no tenemos luego información completa para entender la toma de decisión de la asignación de los recursos públicos, pues afectó principalmente los paquetes de inversión en infraestructura y equipamiento, tanto de la Secretaría, de los hospitales de la Secretaría de Salud como de el IMSS. Y lo que sucedió es que, pues entonces, la pandemia sí nos agarró con las manos en la puerta, como se dice. Yo creo que esto era justo el punto importante para que la toma de decisiones en 2020 fuera impecable en términos de gasto público, ¿no? Y lo que nosotros vimos es que durante los primeros meses del año, o sea, realmente no vimos pues un crecimiento del gasto. De hecho, enero y febrero tuvieron un recorte en relación al año 2019, ¿no? O sea, fueron 2 meses en donde enero de 2020 se gastó menos que en enero de 2019 y febrero igual. Luego vimos unos crecimientos bastante bajos, como de 1%. O sea, en marzo, abril, mayo, creció como 1% en relación a los meses del año anterior que estoy señalando. En junio de 2020 incluso hubo un recorte o subejercicio, ¿no? Entonces, podemos decir que de enero a junio, es decir, la primer parte del año, no observamos un auge en el gasto funcional de salud. Y luego, cuando vemos la segunda parte del año, vemos una mejora. Ya en julio vemos un crecimiento del 3%, en agosto del 4%, ¿no? En septiembre del 2% y así. Realmente el mes en donde vemos un mayor crecimiento fue al cierre, en diciembre, un crecimiento del 9%. Sin embargo, una parte relevante de este crecimiento que se da en diciembre está relacionado con egresos de la tesorería de la Federación hacia el Fondo de Salud para el Bienestar, FONSABI. Lamentablemente, cuando el dinero se va a los fideicomisos, esto ya es muy conocido, y el problema con eso es que luego hay recursos que del fideicomiso, es decir, el recurso se toma como gastado, se contabiliza como gastado, aunque ese dinero no se haya gastado en el fideicomiso y se haya quedado guardado. Muchas veces ese dinero del fideicomiso incluso regresa a la tesorería de la Federación y no necesariamente a la hora que ingresa a la tesorería entra como un ingreso por aprovechamiento y de ahí se pierde el rastro sobre qué financia. Es decir, no existe suficiente transparencia en la cuenta pública para saber qué programas de gasto se financian con esos recursos. Entonces, lo que sucede es que el mes que fue más generoso del año 2020, que fue diciembre, una parte importante de ese recurso se fue al fideicomiso y sabemos que parte de ese dinero también regresó a la tesorería, pero no tenemos claridad de cómo se gastó, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues con eso te digo que no siento que haya habido una respuesta rápida, primero porque pues el gasto empezó a crecer hacia la segunda parte del año, cuando pues los primeros meses, vamos, desde febrero ya, y enero y febrero ya sabíamos que por ahí andaba esto, ¿no? Especialmente el gobierno. Y el otro tema que es muy relevante es el efecto que este tipo de situación tuvo en el gasto de los hogares. Y hay que decirlo, en el año 2020, de acuerdo con la encuesta de ingreso-gasto de los hogares, el gasto en salud en relación a 2018 aumentó 40%. El gasto en salud de los hogares en 2020, ¿no? Y esto es muy relevante porque, primero que nada, esta encuesta tiene 20 conceptos de gasto de los hogares, digamos. Se desagregan en muchísimos de gastos, en cientos de gastos que podemos ahí nosotros
analizar en la encuesta de ingreso-gasto de los hogares, pero hay 20 rubros generales. De esos 20 rubros generales, el gasto en salud fue el que tuvo el mayor aumento en términos relativos. O sea, ningún otro gasto de los hogares tuvo un aumento porcentual tan grande como el gasto en salud. Algo que desde luego pasa es que pues este tipo de impactos pues afectan más a las personas que menos tienen, ¿no? Entonces, también notamos que este gasto como proporción del ingreso fue mucho mayor en los hogares más, digamos, más necesitados que en los hogares no, de los deciles más altos, ¿no? Sí notamos que en relación, bueno, porque además le dimos seguimiento a la encuesta en 2022 y ahí encontramos que se restablecieron un poco los datos en función de lo que vimos en 2020. O sea, claramente 2020 y sus datos están sin duda determinados por el fenómeno de COVID en términos del gasto en salud y el impacto que tuvieron en los hogares. Eh, de tal manera que al superar la pandemia en 2022 ya tenemos, digamos, o estar a punto de superarla, porque se cierra oficialmente en 2023, pero desde 2022 vemos una mejoría de ese impacto. Sin embargo, no hemos regresado al punto en donde estábamos en 2018. Eso también es muy importante señalarlo, ¿no? Si nosotros vemos lo que ya tenemos al cierre de 2022 con la última versión de la ENIG, pues encontramos una situación muy preocupante en relación a varios indicadores del gasto y acceso a la salud de los hogares. Primero que nada, pues ha seguido creciendo la cantidad de hogares que pues no tienen acceso a la salud. Hay que recordar además que en la pandemia observamos un desplome de la consulta médica, especialmente de la población que accede a los servicios digamos, del esquema que anteriormente era Seguro Popular, que se convirtió en INSABI y ahora es el IMSS Bienestar, es decir, de la población sin seguridad social, que podemos asumir que es la más vulnerable, pues vimos un desplome tremendo en 2020 de esta consulta médica, 70% de caída. Y lo peor es que no hemos podido remediar ese desplome. ¿Sí? Entonces, digamos, la pandemia, por un lado, nos deja un saldo de personas que no fueron atendidas, diagnosticadas, que perdieron el seguimiento de sus enfermedades por obvias razones, pero por otro lado, también 2020 fue un año dramático para la salud de muchas personas porque recordemos que se canceló el Seguro Popular. Es decir, se canceló el esquema de financiamiento y un conjunto de beneficios que era muy claro para la población, que era el Seguro Popular. Entonces, creo que en conjunto eso no nos ayudó en lo más mínimo y pues no nos hemos podido reponer. Entonces, traemos un saldo muy importante de personas sin acceso a la salud todavía. Tenemos obviamente, por otro lado, pues muchos hogares que están enfrentando gastos catastróficos. Para que más o menos se den una idea, en 2018 había casi 700,000 hogares sin acceso, perdón, enfrentando gastos catastróficos de salud. Eso significa que el gasto de salud llega a ser tan alto que representa el 30% de los ingresos del hogar. Entonces tiene, digamos, el riesgo de empobrecer a los hogares. Pues ahora, en 2022, el dato fue de 1,100,000, ¿no? Entonces pasamos de casi 700,000 a 1,100,000 de personas que están en riesgo de empobrecerse por los gastos de salud, ¿no? Y seguimos con la consulta médica, como te decía yo, en desplome, lo que hace que pues no estemos diagnosticando enfermedades a tiempo, lo que hace que personas ya enfermas no le estén dando seguimiento a sus tratamientos y que entonces las condiciones de salud se van a ir agravando. Obviamente con riesgo de perder la vida, pero además también pues generando costos tremendos para poder controlar esas enfermedades. Sí, muchas gracias. Lamentablemente creo que Héctor tuvo que salir. Agradecemos su participación. Entonces nada más quería cerrar este programa también, Silvia, contigo preguntándote, como sociedad, en términos educativos, ¿qué lecciones podemos tomar de este informe y qué medidas podríamos implementar también? Mira, sí, me parece muy importante. Justamente el informe se llama Aprender para no repetir, ¿no? Y de eso se trata, ¿verdad? Y bueno, hay gente que ha dicho que por qué lo sacamos este informe en tiempos de elecciones y que eso tiene una motivación política. Y pues la verdad es en tiempo de elecciones cuando las plataformas
de gobierno de la próxima administración es cuando se están discutiendo. Y ahí es en donde tenemos que pues realmente recoger estos aprendizajes, ¿no? Entonces, pues me parece muy importante. Mira, en el caso de educación, pues nosotros encontramos fallas, bueno, desde luego las fallas de antes, porque pues ahí sí que la pandemia a todos nos agarró de sorpresa y no podíamos haber previsto, ¿no? Absolutamente nada, pero ahora ya no es el caso, ¿no? O sea, sabemos que desastres de esta naturaleza nos van a volver a ocurrir. Desde el punto de vista biológico se sabe que nos viene una pandemia, no sabemos cuándo y no sabemos con qué intensidad, pero de que va a regresar, va a regresar. Y además habrá desastres naturales y habrá terremotos y habrá otra serie de cosas y tenemos que estar preparados para eso. Entonces hay cosas que hacer antes. Y el informe sí nos indica muy claramente cuáles fueron los errores de durante y cuál es lo que teníamos que haber hecho después. En el caso de la educación, inmediatamente después de la pandemia para recuperar pues todas estas pérdidas a las que ya me referí. Entonces, antes tenemos que poder tener un plan que nos permita enfrentar estas emergencias que implica pues muchísimas cosas, desde tener un fondo de desastres, desde poder preparar a toda la población que va a tener que comportarse de una manera distinta ante un desastre natural, en el caso de educación claramente los docentes, pero también los estudiantes, ¿no? Preparar el acceso a la tecnología, que también en el caso de México es muy notable. Muchos otros países de América Latina hicieron cosas interesantes como subsidiar la conexión a Internet, repartir teléfonos móviles, ¿no? Nada de eso se hizo en México. Bueno, eso lo tenemos que prever, esta brecha que tenemos tecnológica entre el cuartil más pobre y el cuartil más rico de la población es la mayor de América Latina, la tenemos que recortar. Entonces, todas esas son cosas que tenemos que hacer ya para poder evitar caer en los mismos errores en una próxima pandemia. El durante, pues es como muy claro, ahí lo que tenemos que hacer es tener un monitoreo muchísimo más preciso de lo que está sucediendo, tener comisiones mixtas de personas expertas que puedan darle un seguimiento continuo y puedan estar tomando las decisiones en el momento que se necesitan de forma oportuna para ir corrigiendo las acciones que se van tomando. Y por otro lado, sabemos que le tenemos que dar atención muy especial a las regiones más pobres y a las personas que están en condiciones de mayor vulnerabilidad. Sabemos eso. Entonces, durante tenemos que tener una atención especial en eso. Y el después, pues también me parece que es muy claro, tenemos que tomar todas las medidas sanitarias para un regreso lo más pronto posible a las escuelas, por ejemplo, ¿no? Tal y como lo hicieron en otros países. Hay países que no cerraron nunca, por ejemplo, Japón nunca cerró las escuelas, digo, sí, moderó la asistencia y todo lo demás, pero nunca cerraron las escuelas y nosotros las cerramos 53 semanas, ¿no? Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas, bueno, desde luego, pero además, pues es necesario saber que hay una serie de modelos pedagógicos de aceleración del conocimiento y una cosa que se llama educar al nivel adecuado, que implica evaluar de antemano y poder saber cómo agrupar a los alumnos en función de lo que ya saben, para no pedirles algo que no van a poder hacer porque no lo aprendieron, sino darles aquello que necesitan para poder desarrollar estas habilidades que son fundacionales, que son las que permiten seguir aprendiendo, y una vez que estas estén dominadas, pues ya pueden regresar al grupo que corresponde a su edad y aprender otras cosas. Entonces, Sí, entre las recomendaciones que hacemos están esas. sí, creo que como bien se menciona, una de las grandes virtudes del informe es que se proponen soluciones, se proponen advertencias, resultados, y eso es muy valioso para aprender sobre lo que nos ha pasado y que no se repita. Creo que es un informe muy necesario en estas circunstancias. Creo que esta evaluación, como mencionaba Héctor antes de irse, esta evaluación es necesaria. Agradezco también que se haya difundido en este programa mucho de lo que se ha hecho sobre el informe, y agradezco sobre todo la participación de ustedes, de Mariana, Silvia, de Héctor, que tuvo que irse. Gracias por participar, gracias por aceptar participar con nosotros. Gracias a todos los que nos sintonizan en la plataforma en Facebook. Nos vemos en próximas emisiones de Lo Marginal en el Centro.